Hola queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Contracultura. Estoy muy contento de estar aquí de nuevo, tener la posibilidad de hacer este nuevo episodio para todos ustedes que siguen el canal. Y para ir directamente al grano, hoy día estoy con un invitado muy importante en el canal. Es alguien que yo sigo personalmente, lo he descubierto hace algún tiempo. Sus videos, su información me parece valiosísima y por eso he querido invitarlo al programa para que nos comparta también esa información y podamos profundizar en estos temas de actualidad. Me refiero a Gilberto Lozano, nuestro invitado del día de hoy desde México. ¿Cómo estás, Gilberto? Bienvenido a Contracultura y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ti, Carlos. Un saludo a toda tu audiencia y encantado de veras de compartir pues información de las cosas que estamos viviendo en nuestro país y en general que tienen un impacto mundial por el tipo de hechos que estamos empezando a ver en una agenda internacional que empieza a invadirnos en muchas situaciones. Encantado de hablar con ustedes. Muchas gracias, Gilberto. Quiero ir directamente al grano y preguntarte directamente cómo fue el México de antes y cómo es el México hoy en día después de la firma de este Pacto de Migración Global y Pacto de Refugiados. Recordemos que son dos pactos. Hay mucha gente que aún se confunde. Estos pactos que se firmaron en Marrakech, especialmente el Pacto de Migración Global hace algún tiempo. ¿Cómo ha cambiado México, Gilberto? Bueno, terriblemente. Te puedes imaginar una persona que apenas tomó posesión como presidente de México hace 4 meses. La semana pasada se convirtió el AMLO renuncia, AMLO significa Andrés Manuel López Obrador, renuncia en trending topic mundial, porque verdaderamente todos los mexicanos consideramos verdaderamente un error estratégico que tiene un impacto inmediato, y te voy a dar varios datos importantes. En México, históricamente, si tú analizas los datos de la cantidad de extranjeros que han vivido en nuestro país con un crecimiento casi igual que la demografía de nuestra propia patria, nunca ha pasado de 1 millón de personas. Trata de imaginarte si históricamente hemos vivido con 1 millón de gente bienvenida, recibida, españoles, argentinos, chilenos, etcétera. De repente en 4 meses metes 500,000. Trata de imaginarte 500,000 personas más a raíz de que ya se habían soltado completamente el abrir las fronteras, la firma de ese pacto global migratorio y del pacto de refugiados, y te topas con colas de 800 africanos con brotes de ébola, de maras salvatruchas en algunas partes del interior del país con armas largas, entrada de rusos, gente de Medio Oriente, hermanos centroamericanos, pero con una problemática en la que no hubo control sanitario, no hubo orden, no hubo revisar, y entonces nos vemos completamente en manos. Hoy, así es la frase, López Obrador es un traidor a México al haber roto con la soberanía, la independencia y la integridad por someterse a intereses extranjeros que están dando al traste con la tranquilidad de los mexicanos, con nuestras formas de ser y con una agenda que abarca más allá el famoso Foro de Sao Paulo. Esa agenda del Foro de Sao Paulo de la izquierda radical latinoamericana nos ha venido a imponer cosas que van totalmente en contra de nuestra forma de ser. Temas en donde la ideología de género se lleva a un extremo, una cultura de muerte con la provocación de que debe haber un equilibrio entre el derecho sobre el cuerpo de la mujer por parte de la mujer, pero también el derecho del no nacido, ¿verdad? O sea, ver cómo destazan niños pequeños que tienen ya 4 o 5 meses de avance en el embarazo, pues son cosas que han puesto verdaderamente en una crisis social, política a México. Pero el tema específicamente del Pacto Global Migratorio, la verdad es que se está uniendo el pueblo de México, ya no digo para convencer a Andrés López Obrador de que cambie esa firma tonta a espaldas del pueblo, sino es más, está llegando a la crisis tal que empieza a haber marchas para quitarlo. Es una luna de miel que acabó casi de inmediato con la popularidad de este hombre, en el que estaban fincadas esperanzas que para la gente que formamos parte del activismo mexicano,
sabemos que la solución nunca va a provenir del gobierno. Al contrario, el que cambies de color, cambies de unos a otros, es más de lo mismo. Arriba están acostados en la misma cama, se tapan con la misma cobija y están puestos de acuerdo en saquear el botín de México, gente que toda su vida ha vivido de ser parásita, que es el sinónimo de político. Político es aquella persona que se forma para extraer del bolsillo de los demás el esfuerzo de su talento, de su trabajo, de su sudor, por la vía de colocarle impuestos de todas las maneras inimaginables para vivir a costa de nosotros como reyesuelos, señores feudales, y lo único es que los carteles mafiosos cambian de colores y el ciudadano muchas veces se esperanza en esas cosas y simplemente te llevan, como decimos, cada día para peor. Exactamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Una de las cosas que se dijo y que nos trataron de vender a nosotros con este famoso pacto en los distintos países que firmaron que suscribieron este pacto, que lo firmaron, era que este famoso pacto no era vinculante. ¿Cómo has visto tú qué tan vinculante es ahora cuando la frontera, imagínate qué cosa más vinculante era lo que nosotros decíamos en el programa, puede ser que tengas que entregar tus fronteras, o sea, hacer desaparecer un país? ¿Qué es lo que tú puedes decir de que si este pacto es o no es vinculante con lo que hemos visto que está pasando justamente en México? Es correcto, la respuesta de los políticos es esta, es un engaño. El político, su habilidad normal es el engaño, la mentira, y en ese sentido la palabra vinculante, al ser un pacto y no un tratado internacional, pero bueno, ¿qué más vinculante que tener 500,000 de gente en menos de 4 meses dentro de tu país, con un problema de desorden completo? ¿Qué tan vinculante puede ser los brotes de ébola en la frontera norte de México? ¿Qué tan vinculante es en la vida real el que tengas gente de la Mara Salvatrucha con armas largas y que han sido accidentalmente capturados? ¿Qué tan vinculante es como para que recibas asaltos y la gente que viene de otros países queme la bandera de tu tierra en tu propia tierra, como ocurrió con un grupo de hondureños? Ojo, con esto no estoy generalizando que esos pueblos hermanos los califiquemos o los juzguemos por sus necesidades humanitarias, pero México no está preparado para esto y de repente te llega un líder populista como López Obrador que ofrece trabajo cuando aquí tenemos los porcentajes más altos de desempleo, que ofrece dar servicios básicos para quedar bien con la agenda internacional que tiene un origen sionista y masónico. Ojo, sionista y masónico. Nosotros hemos ido a perseguir el hilo para entender de dónde proviene todo esto y bueno, podríamos hablar sin que sea un comentario esotérico, el que hay un nuevo orden mundial que intenta invadir y romper fronteras. Entonces la pregunta ante López Obrador, su canciller, el canciller mexicano, oye, ¿tú ya le diste trabajo en tu rancho y en tu casa? ¿Ya permites que africanos estén adentro de tu recámara? Tú, presidente de México, que entregas la república, entregas el país a extranjeros, ¿ya los contrataste en tu rancho para que trabajen contigo? La respuesta es no, pero es cuando el administrador o servidor público pierde completamente la brújula que él está para el servicio del pueblo. Y entonces para muchos mexicanos que verdaderamente nos reímos del payaso que es Donald Trump, pues entendemos que al menos el señor sí defiende sus fronteras y defiende patrióticamente su terreno, por payaso, loco o que pueda ser. El asunto es que, olvídate, empiezan a levantarse muchas voces en México de que, oye, nos gustaría tener un presidente que tenga verdaderamente amor a México y no que lo entregue. Entonces existe en el Código Penal Federal de México el que se tipifica como traición a la patria, entregar a intereses extranjeros la soberanía, la independencia y la integridad. ¿Por qué la soberanía? Porque el hecho de que ellos expliquen con ese tema de no vinculante no resuelve el problema de fondo de tener 500,000 de gente ya disperso en todo el país y contando, provocando problemas muy graves de tipo sanitario, de tipo asaltos, secuestros. Por ejemplo, aquí en mi ciudad
a un muchacho preparado, universitario, recién egresado, que le quisieron robar su regalo de graduación, que era un reloj, y lo mataron 2 venezolanos, simplemente porque necesitaban el reloj, porque pues, aquí no hay trabajo, entonces se les acaba el dinero con el que vienen. Y se vienen engañados en muchos casos. Y cuando tú ves caravanas de 10,000, 12,000, 13,000 personas, o 800 africanos que vienen del Sudán o del Congo, etcétera, no ves más que un dinero de patrocinio de intereses externos a México. Así de claro. Y entonces puedes decir, oye, es que fíjate que a lo mejor Trump se está inventando esta historia para poder justificar el muro. No, el muro ya está construido la mitad de la frontera, son 3,000 kilómetros de frontera, ya está construido desde hace años. Ellos tienen que, vaya, si tú tienes vecinos que no sabes qué valores, principios tienen, cómo andan de enfermedades, pues tú levantas por lo pronto la barda, no les dices pásale a mi casa que es tu casa. Tiene que ser controlado. El Pacto Global y Migratorio de verdad creo que es el principio del fin de Andrés López Obrador. Así de claro. La llegada de Michelle Bachelet para tratar de capacitar por parte de alta comisionada de la ONU a la Guardia Bolivariana que está construyendo el señor López Obrador para ver la capacitación en derechos humanos con motivo de estas agendas internacionales, la verdad que yo creo que no hubiese podido salir a la calle Bachelet cuando en su propio país ni siquiera está firmado ese pacto. Exacto. Bueno, aquí trataron de hacer exactamente lo mismo. Firmaron, de hecho, el pacto de refugiados, que es lo que no se dice. Mucha gente se confunde en México y dice Chile no suscribió el pacto. Recordemos que son 2 pactos y el primero es prácticamente una tapadera en caso de que no pase el segundo y viceversa. Entonces nosotros nos dimos cuenta bastante tarde que eran 2 pactos y que el segundo, si no firmaban el primero, quedaba el segundo, en caso de que la gente se diera cuenta. Pero ambos, si tú te fijas, son bastante similares. Tú acabas de mencionar el tema del nuevo orden mundial. Hay mucha gente que veía esto como una teoría de conspiración hace algunos años. Hoy día estamos viendo que esta famosa teoría de conspiración está en documentos, está en las agendas internacionales, está siendo promovida por ciertos grupos, por ciertas ONG, por ciertos organismos como las Naciones Unidas y infinidad de organismos más, que no vamos a entrar en todos esos detalles. Pero ¿qué le podrías decir tú a la gente que dice que esto es una teoría de conspiración, esto del nuevo orden mundial? Con tu experiencia. Mira, yo lo que podría decir es que la agenda y los hechos nos van demostrando que si bien no es un conspirador mundial, sí hay grupos que están convencidos y que tienen una historia de controlar y esclavizar a los pueblos históricamente. Por ejemplo, cuando tú ves los orígenes de la revolución bolchevique para volver comunista a Rusia, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, todos los que crearon esa revolución bolchevique son judíos sionistas. Lenin, Trotsky, etcétera, Stalin, era un grupo judío y en muchos casos ni siquiera había nacido en Rusia. Entonces, esta agenda internacional no distingue izquierdas o derechas, se utilizan lo que tengan que utilizar para introducirse. Te voy a dar un caso. Todo mundo tiene documentado hoy que las logias masónicas, además de ser un movimiento claramente anticristiano, tiene como su objetivo el control político. Los últimos 20 presidentes de México han sido masones, y masones de grados altos, 30, 31, 32 y 33, donde ya tienen que hacer inclusive ritos anticristianos. Y yo no voy a hablar de si son satánicos o demoníacos. Lo que sí es muy claro en los hechos es que la defensa ante una situación de ese tipo se tiene que dar en cada metro cuadrado del país. O sea, no te puedes dejar vencer y rendirte, aunque pudiera haber una teoría conspirativa, que probablemente la haya. O sea, para nadie es desconocido los Rothschild, que lo mismo financiaban a Hitler y lo mismo financiaban a los aliados, y es la forma en que se apoderaron de los bancos centrales. O sea, el sistema financiero mundial está creado por un grupo que siempre ha tenido una vocación de control absoluto, de poder generar hasta una sola moneda, son capaces de apoderarse, bueno, como lo hicieron. Imagínate, el Banco Central de Estados Unidos es una propiedad privada. Exacto. La Reserva Federal de Estados Unidos es un negocio de 12 familias o 14. Y lo terrible del asunto es que ellos te inventan dinero en una computadora y te cobran intereses por un dinero que no existe.
Exactamente. Simplemente es el más grande, a mi modo de ver, desfalco y robo o saqueo a nivel mundial aceptado. Y muchos norteamericanos, bueno, en este caso le llamamos nosotros gringos en México, ni siquiera saben eso. Yo fui a Fort Knox, en Louisville, Kentucky, donde se supone que están las reservas de oro. Ahí no están, no hay ni siquiera un guardia dándole la vuelta al fuerte. La verdad es que estos depredadores mundiales han sido muy hábiles para inventarte el dinero, crearlo de la nada, cobrarte interés por ello y tener agarrado del cuello a los gobiernos, como es en el caso de deudas trimillonarias en dólares que no van a ser pagadas nunca. Y eso te permite a futuro que alguien venga a cobrar las cuentas y se apodere de tierras, destinos y gente. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos muy claro que podrá haber allá unos Illuminati, Rothschild, Rockefeller, JP Morgan, Andrew Carnegie, no nos importa. Aquí la guerra la vamos a hacer en cada metro cuadrado del país y si por lo pronto el señor López Obrador es un títere de esos intereses o está sometido, amenazado o simplemente era parte de esa estrategia, lo vamos a tumbar porque nosotros somos el patrón, somos el dueño de la tierra y el Congreso Nacional Ciudadano es un movimiento completamente apartidista, que no busca el poder público. Esto es muy importante, Carlos. Nuestra lucha de los últimos 6, 7 años ha sido organizar al pueblo. El caso del Pacto Global Migratorio y del Pacto contra Refugiados, digamos que nos agarró distraídos, porque aquí lo que implementó Andrés López al llegar es un plan de choque. Crea, por un lado, la Guardia Bolivariana, empieza a generar un sometimiento del poder legislativo, rompe con el tema de la República, mandando memorándum donde cancela, ya no más falta que cancele la Asamblea, la Constituyente, como lo hizo Hugo Chávez, y te das cuenta que andábamos tan preocupados con todas las cosas dictatoriales y totalitarias y tiránicas que estaba haciendo Andrés López, que de repente nos llegó por afuera de la puerta el asunto de la firma del Pacto Global Migratorio de Refugiados. Ojalá hubiésemos tenido más el tiempo, pero nos aplicaron un plan de choque, como le llama Noam Chomsky. O sea, te sacudo al estilo de Stalin, te quito como gallina las plumas, estás tan asustado y que no sabes ni a dónde voltear, que es la mejor manera en que ellos introducen sus agendas del Foro de Sao Paulo, que fue patrocinado por Fidel Castro en sus principios. Después lo retomó Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Evo Morales, Rafael Correa y a Daniel Ortega, y ahorita pues ya nos llegó aquí, aunque la gente decía, me acuerdo muy bien, amigos cubanos que viven en Miami, cuando decían, es que nosotros no somos China, nunca nos va a pasar lo de Mao Zedong, les pasó. Después Venezuela decía, nosotros no somos Cuba, les pasó. Y en México hoy escuchas voces para decir, nosotros no somos Venezuela, y nos está pasando, estimado Carlos, muy preocupante, pero ante eso, la acción estratégica, táctica y que arriesga la vida de millones de mexicanos que nos estamos uniendo hoy en esta red que se llama Congreso Nacional Ciudadano. Y ahí bueno, te quiero llevar justamente a ese punto, pero antes que te quiero preguntar, porque no quiero perder el hilo, acabas de decir cosas muy importantes. ¿Qué te parece a ti que Michelle Bachelet, esta alta comisionada de derechos humanos, en vez de ir a Venezuela a ver todo el tema humanitario, que realmente es un tema de derechos humanos, ¿cierto? Sin embargo, haya ido a México a apoyar a AMLO, Andrés Manuel López Obrador, a crear esta Guardia Nacional que ha sido tan controvertida, que además, bueno, decirlo, va a estar finalmente, era lo que se temía, va a estar finalmente en manos de militares. ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué te parece a ti esto? Pues un verdadero disparate, una real contradicción, una evidencia total de que ellos obedecen a otros intereses, y definitivamente el caso de Michelle Bachelet fue bastante escuchado en las redes sociales y por la misma prensa, estimado Carlos, que era verdaderamente una contradicción muy grande el que haya pisado primero México para firmar convenios que irse a meter a donde está la verdadera crisis, que es Venezuela. Coincidimos y es una voz, un grito que se escuchó en todo México.
Y volviendo un poco al tema tú mencionaste el tema de la derecha, de la izquierda, que aquí no importa para quién trabajen estos, que los poderes globalistas, estos poderes que lo llamamos así globalistas, se valen de quien sea para poder lograr sus objetivos, para poder manipular. Muy poca gente lo entiende y sigue pensando que hay que irse o a la extrema derecha que está surgiendo en diferentes partes del mundo, que también ha sido apoyada abiertamente por sionistas, hay que decirlo, y otros están completamente a la izquierda radical, y la sociedad nuestra se está finalmente polarizando. Entonces, ¿qué es lo que tú le puedes decir a la gente con respecto a esa dialéctica hegeliana de izquierda o derecha? ¿Crees tú que eso realmente tiene peso en lo que viene ahora en el mundo? Este paradigma que tenemos que enfrentar y que sin duda ya no se va a poder enfrentar con las armas y las estrategias que hemos estado ocupando antes. ¿Qué te parece esto a ti? Sí, gracias por esta pregunta. Es una pregunta muy aguda y muy inteligente. Lo que está ocurriendo es un cambio civilizatorio y hay gente que se va, en este cambio de paradigma, Carlos, hay gente que todavía se va a morir creyendo que existe realmente izquierdas y derechas, cuando fueron una creación genial de estos grupos que buscan controlar y hacerte creer que hay una competencia, y entonces brincas a la derecha, brincas a la izquierda y te das cuenta que, vuelvo a repetirte, en la cúpula no existen ideologías, lo que existen son intereses de poder, intereses económicos, intereses de control político, y si tienen que usar una herramienta llamada de izquierda o de derecha, la van a usar. Yo no puedo todavía juzgar al señor Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, si es un señor impuesto por los mismos que ponen también a Hugo Chávez o que ponen a Nicolás Maduro. Pero ese es el gran reto que tenemos los ciudadanos, darnos cuenta que arriba no existen ideologías. Las izquierdas y derechas son simplemente la manera de dividir a la gente y cumplir esa máxima maquiavélica de divide y vencerás. Y si vas partiendo en más colores a la gente, mejor, porque entre que tienen esas luchas intestinas, nunca se unen. No sé si has visto esa película de Hormiguitas, estimado Carlos. Sí, la he visto. Es muy bueno el ejemplo. Sí, es muy bueno el ejemplo porque las cucarachas siguen teniendo el poder, aunque se vistan del color que sea, y te hacen rituales de cambio de reformas electorales, cambio de color del partido que va a estar en el poder, supuestas alternancias, y terminan siendo cucarachas. O sea, las hormiguitas, hasta que no se dan cuenta que no se trata de cambiar de amo, sino dejar de ser esclavos. Y ese es el principio básico del Congreso Nacional Ciudadano. El decir, ¿sabes qué? Dejemos esos anacronismos en el pasado, están obsoletos, están rebasados. Cualquier persona con una mente pensante se da cuenta que la izquierda, pues no es más que un capitalismo extremo manejado por pocos dueños que se llama poliburó, pero viven tan burgueses como el más burgués, por ejemplo, los hijos de Hugo Chávez o la familia de Castro, y son cuentas multimillonarias las que le encontraron, por ejemplo, a Nicolás Maduro en bancos italianos. Es decir, eso que critican del capitalismo, pues lo único es que lo llevan al extremo y resulta que son el monopolio del capitalismo, el llamado socialismo o de tendencia comunista. Ahora, esa famosa izquierda que como doctrina buscó ir, es una industria muy interesante. Es una industria que le renta dinero a gente que es parásita, a gente que no quiere trabajar, a gente que lo que le interesa es que la mantengan los pocos o muchos que trabajan. Eso es lo que hoy llamamos izquierda. O sea, por eso la ruina se ha encontrado en todos los países que han supuestamente instalado estos sistemas socialistas o de izquierda o comunistas, porque viven una luna de miel en tanto dura o perdura el pastel que van a repartir, que a lo mejor la tienen pocos, o la oligarquía, como le llaman. Es cierto, yo no estoy hablando en favor de uno ni del otro. Lo que te quiero decir es que hoy el ciudadano se ve enfrentado al desafío de analizar las causas reales y no lo que ves acá en lo que le llaman los indios maya, la fantasía, que ellos te crean un teatro
en donde te hacen creer que esas cosas de izquierdas y derechas siguen existiendo. No existen, no existen. Tienen algunas connotaciones que los hacen distintivos, pero ellos lo que buscan es vivir de tu trabajo, es vivir de tu talento, es que los pocos vivan a costa de los muchos que tienen que trabajar, que tienen que ser esclavos, que se le van a imponer impuestos, que se les va a inventar hasta derechos por los que tienen que pagar y les va a permitir a estos pocos, llámense de izquierda o de derecha, llevarse las riquezas nacionales y vivir sin hacer absolutamente nada. Totalmente de acuerdo contigo. No creo que no puedes haber sido más claro en tu explicación. Yo pienso de manera muy similar. Y bueno, tú ves hoy día que la izquierda, curiosamente, trabaja para todo lo que ellos critican. Trabajan hoy día para los conglomerados más importantes económicos, tienen el respaldo de todos los medios de comunicación. Entonces trabajan y son los tontos útiles de aquellos que ellos mismos critican. Así es, Carlos. Yo para mí observo las cosas como un cambio de paradigma a nivel mundial. Y este cambio de paradigma es equivalente a cuando se vivió la destrucción de los dictadores que con fuerza bruta controlaban a sus pueblos para nombrar monarcas supuestamente elegidos por Dios. Después de esas herencias monárquicas vinieron los feudos y después de los feudos vinieron los partidos políticos. Entonces siempre se ha inventado una forma de control político, de control de las masas, de control del pueblo, pero sigue permaneciendo un asunto en donde hay opresores y oprimidos, amos y esclavos. Entonces nosotros decimos que un cambio de paradigma es como cuando la gente se dio cuenta que la Tierra no era plana. Hay gente que murió creyendo que la Tierra era plana y todavía ya estaba confirmado y comprobado que la Tierra era redonda y siguieron aún todavía con esa inercia de un cambio de paradigma que no es fácil que lo muevas en tu conciencia y en la conciencia colectiva. En estos momentos está completamente en reto y en desafío el que el sistema de partidos políticos ya dio de sí, se acabó, están en proceso de agonía y entonces aquí es donde nosotros tenemos que innovar y evolucionar a un nuevo estadio de cómo manejar el servicio público para los ciudadanos. Exacto. Bueno, yo te encuentro toda la razón. Y de hecho, nosotros vemos, qué mejor ejemplo de todo esto que nosotros. Yo me considero una persona más de derecha en el fondo, porque comunista no voy a ser jamás, ¿me entiendes? Me identifico más quizás con esos ideales. Pero vemos hoy día que son completamente inútiles porque lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de muchos países, de que esa misma derecha se ha vendido completamente a las agendas de izquierda y en el fondo lo que están haciéndole el juego y están trabajando. ¿Para quién están trabajando? Para justamente estos poderes globalistas. Así que lo que dices tú tiene completo sentido y por eso mucha gente dice, bueno, pero ¿qué saco con votar por alguien de izquierda si no quiero comunismo? Y finalmente cuando llegan al poder termina convirtiéndose en la misma porquería. Siguen gobernando para los mismos intereses y hoy día vemos que los países están gobernando para las Naciones Unidas, que están cambiando la legislación, están metiendo esta agenda en los diferentes congresos del mundo y están justamente subvirtiendo nuestra democracia y se está perdiendo completamente la democracia. Por eso yo creo mucho en lo que dices tú, porque había un analista muy importante, no recuerdo el nombre, pero decía, para lo que nosotros estamos viendo hoy en día, los desafíos que tiene la sociedad actual, ya no nos sirve el sistema que tenemos. El sistema que tenemos no va a dar solución a los problemas que tenemos hoy en día. Entonces, por eso encuentro que lo que tú dices es muy valioso. Hay una frase muy conocida de Albert Einstein. Tú no puedes cambiar con las herramientas y el sistema que causó el problema, pues el mismo resolver el problema. Por eso ya hoy es claro, es axiomático. Yo te diría que es casi una verdad universal. Pensar que el problema lo va a resolver el gobierno cuando el problema es el gobierno. O sea, exacto. Entonces en ese sentido este sistema ya se está despedazando y a nosotros nos toca demolerlo y construir algo completamente diferente y nuevo. Y es ahí donde la gente no termina de entender el papel tan importante
que tenemos en darle un empujoncito para que se derrumbe por completo este sistema, porque nos obliga a salir de una zona de confort, nos obliga a participar, nos obliga a darnos cuenta que no es que el momento de las urnas o de los votos es el menos importante de la vida de un país, cuando el paradigma que ellos han creado es hacerte creer que es el momento en el que tú reflejas tus derechos ciudadanos. Falso. Ese es el día menos importante. Venga quien venga y sea quien sea, la ciudadanía, si no está construida, madura, organizada, van a volverla a saquear los colores verdes, amarillos, rojos, morenos, liberales, conservadores, y van a seguir haciendo lo que se les pega la gana, como reyes actuales, hoy vestidos de una investidura de intereses de partidos políticos. Este mundo ya se acabó, es una cuestión de tiempo. Y entonces este cambio de paradigma es con el que trabaja el Congreso Nacional Ciudadano en la unión de los ciudadanos para generar este crecimiento en la conciencia y ver el papel que nos toca hacer para construir, en el caso nuestro, el México nuevo, que es un México en el que te voy a decir algunas premisas, estimado Carlos. El oficio de político es equivalente al del verdugo en la guillotina de las épocas de Robespierre, Luis XVI. Está muerto. Ese oficio no sirve, estorba, no está permitiendo a la evolución humana caminar al siguiente nivel. Cualquier persona que se haga llamar político está basado en habilidades de engaño, etcétera, pero sobre todo de vida parasitaria. Te voy a dar el caso del actual presidente de México. ¿Tú cómo puedes pensar que un señor que nunca creó una fuente de trabajo, nunca laboró para una empresa que tenía que lograr resultados, que vivió 14 años en un partido, después 24 años en otro partido y luego se inventa un tercer partido para decirles, fíjense que todo en lo que yo viví los 14 y los 24 años estaba equivocado y esta es la esperanza? Es un engaño. Es un engaño, el señor no puede producir. Exacto, y que además estuvo 14 años en la universidad. Exacto, y se echó 14 años en la universidad. O sea, es un verdadero incompetente, es un inepto bravucón, como lo fue en su tiempo a lo mejor Dilma Rousseff en Brasil, o gente que no tiene ni las capacidades porque nunca se enfrentó al asunto de pagar una nómina, sacar un producto, buscar un cliente, competir con otros. Siempre vivieron en una zona en la que yo agarro dinero del trabajo y el esfuerzo de los demás. Eso se está desquebrajando. El olmo, decimos aquí en México, no da peras. O sea, tú no puedes pensar que una persona que ha sido 40 años parásita piense fuera de su cuadrito. Y por ello estamos organizándonos muy fuertemente en una estructura, Carlos, horizontal, que rompe también los paradigmas. Eso te quería preguntar. Sí, te escucho. Sí, justamente a ese tema te quería llevar, pero quiero ponerlo en un contexto para que la gente lo entienda. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que has visto tú? Yo he seguido tus videos, he visto que tú tienes un planteamiento concreto y ese planteamiento también tiene algunos casos de éxito. Cuéntanos de qué se trata esta organización que presides tú, que formaste tú, de dónde viene, en qué consiste, porque la gente está buscando soluciones, la gente pregunta qué es lo que podemos hacer. La gente no se da cuenta que el poder está en sus manos y siempre espera que otros hagan cosas por ellos, pero nos cuesta mucho valorarnos y aprender a entender que el cambio y el poder está en nuestras verdaderas manos. Cuéntanos un poco de qué se trata tu proyecto. Con todo gusto, Carlos. Mira, la lucha permanente del opresor con el oprimido nos da lecciones muy claras. O sea, la única forma en que se puso en crisis al Imperio Romano es porque Espartaco organizó a los gladiadores y empezaron una lucha que está documentada, histórica, y así han sido muchos cambios en la historia de la humanidad. El señor Gandhi, sin disparar una bala, aunque sí se la dispararon a él, pues logra correr al Imperio Británico de la India. El señor Mandela logra que los derechos de la gente de color sean equivalentes también con un movimiento pacífico. Un líder sindical que crea el Sindicato Solidaridad de Polonia expulsa a la Unión Soviética, un país sumamente poderoso. ¿Qué es lo que nos deja la moraleja?
Pues la moraleja que te deja es que no te queda otra que organizarte. Ante una paradigma en la que ellos no van a cambiar, o sea, si tú esperas que el político cambie, es contra la naturaleza. El señor nació, se educó, se capacitó, se entrenó para vivir del trabajo de los demás, inventarse un oficio que no sirve para nada, inventar y crear leyes y leyes que después no se cumplen y nos crean un aparato burocrático de miles y miles de personas que viven a costa de los demás. Bien, yo no presido el Congreso Nacional Ciudadano. La deferencia que me hacen mis compañeros y colegas de lucha es haberlo fundado. Y lo fundamos basados en varios principios. Uno, ejercer verdaderamente el poder de la ciudadanía, organizados, actuantes e informados. Dos, que sabemos perfectamente que no es siendo oposición como vamos a vencer este animal. O sea, el animal no se trata, quítate tú para ser yo, sino tenemos que irnos por encima de ello. Entonces cambiamos el ring donde nos estamos peleando. No jugamos con las reglas de ellos. Ellos quisieran vernos como un partido más que después sea controlado, cooptado, comprado, manipulado. No, les estamos sacando completamente la vuelta a la solución histórica de que tú crees que echándole más gasolina a la lumbre se apaga. No se apaga. Y entonces así ha sido la génesis de muchos partidos políticos, el pensar que ellos son los que resuelven el asunto y ahora te invento un partido nuevo y con eso nos han llevado décadas de tiempo perdido en esta evolución de la sociedad actual. Nosotros vamos por un poder superior, el poder que te da el que tú eres el soberano y el dueño de Chile, tú eres. Ellos son servidores públicos, son empleados a los que les pagas con tu trabajo, que te sacan a manera de impuestos y que habría que ver de qué orden de magnitud es esa cooperación, porque en algún día va a llegar a que esa cooperación sea voluntaria. Espérame, si tú no me das el servicio no tengo por qué pagarte. Hacia allá vamos, Carlos, pero mucha gente todavía no se alcanza a dar cuenta. Es como la llegada del avión y tú sigues viajando en tren. No, es que se van a caer los aviones. Y entonces estás metido en un paradigma todavía de carretas y de autobuses y de trenes y no te das cuenta que se está creando ya un proceso de una manera de transportarse diferente. Eso es lo que está ocurriendo en el sentido político. Entonces la gente que actualmente maneja los trenes, pues claro que es el principal adversario a vencer a la hora que entra una nueva flota aérea a manejar la sociedad de manera diferente. El Congreso Nacional Ciudadano rompe entonces el paradigma, organiza a los ciudadanos en pequeños grupos que se llaman células ciudadanas. No existe una asociación civil ni figura jurídica. Fíjate qué importante es esto, Carlos. ¿Por qué? Porque cualquier figura jurídica que le interesa el paradigma que está en agonía, pues es organizar el que tengan un presidente, un secretario y un tesorero, cooptas al presidente, acabas con él y destruyes completamente esa cúpula corporativa, jerárquica. Aquí nosotros somos horizontales y revisamos cada año los principios que nos unen. Por llamarle de una manera que a lo mejor es poco creativa, le decimos el decálogo del Congreso Nacional Ciudadano. Todo lo que yo estoy platicando, tu audiencia lo puede ver en Google, busca Congreso Nacional Ciudadano. ¿Por qué se llama Congreso? Porque nos congrega. ¿Por qué nacional? Porque la fuerza es, en nuestro caso, nacional. Es en México. Ciudadano porque está formado por gente que no son servidores públicos, que no pertenecen a partidos políticos, que somos la principal federación de México porque somos los que pagamos impuestos. Te voy a dar un caso. En Canadá, la federación más fuerte que te puede poner hincado a Justin Trudeau se llama Taxpayer Canadian Federation, la Federación Canadiense de Pagadores de Impuestos. Imagínate, es poderosísima. No le llega a ningún partido que el Laboral Quebecois o el Partido Liberal o el Partido... No, por encima de todos hay una federación de ciudadanos organizados que fuertemente su punto de encuentro fue el pagar impuestos. En nuestro caso no, en nuestro caso es una visión de cheranizar a México y ahorita te voy a platicar de esos ejemplos exitosos, de cómo ya el sistema
de administración de servicios públicos está cambiándose y es una cuestión de tiempo que llegue y tome todos los lugares. Va. Nosotros no creemos en el oficio de políticos. Nosotros no creemos en el financiamiento público a carteles de zánganos y parásitos llamados partidos políticos. No creemos en eso. Creemos en la libertad. No hacemos proselitismo absolutamente por nadie. ¿De cuándo acá el jefe anda promoviendo empleados? No, señor. Llegue quien llegue, vamos a comportarnos como su jefe. Y ahí viene el principio básico. El Congreso Nacional Ciudadano ejerce su posición de patrón, de jefe. Yo te pago, López Obrador, yo te mando, yo te pongo, yo te quito, yo te fiscalizo, yo te vigilo. Exactamente lo mismo que hace un jefe con un empleado. Que hemos abdicado a eso que era el espíritu de cuando se formó el servicio público. Eso de que son políticos, diputados, no se te olvide, eres servidor público, me sirves, y si no me sirves, a la basura. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Hoy tenemos simpatizantes que ya suman en nuestra página 2 millones de mexicanos. 2 millones. A pesar de que los medios tradicionales, prensa, radio, hemos sido censurados porque somos antisistema, pero no vamos en un asunto simplemente de decir estamos en contra del sistema. No, tenemos una propuesta clara de a dónde queremos llevar las cosas. Muy clara, diáfana, la puedes entender y ahorita vamos para allá. Entonces, en ese sentido, las células son organizaciones autónomas, igual que en el cuerpo humano, que tienen autonomía, tienen inteligencia propia y deciden en su metro cuadrado, en su pedacito, actuar como jefes y patrones. Cuéntame una cosa, dame un segundo porque me asalta una duda inmediatamente. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se organiza una estructura que es horizontal? Porque obviamente uno siempre necesita líderes o expertos en ciertas áreas que tengan más acceso a información, más formación para poder tomar las decisiones correctas, como por ejemplo saber a qué gerente poner en el cargo. ¿Cómo han resuelto ustedes esa parte? ¿Qué es lo que me puedes contar de eso? Porque es lo primero que se me viene a la mente. Cuando tú eres jefe de un grupo, tú buscas el talento y la especialidad técnica que te vaya a ayudar a resolver un problema. En ese sentido, no es una expertise particular el que tiene que tener la persona que coordina una célula. Entonces ahí viene una primera palabra, coordinador. Exacto. La estructura tiene un coordinador. La palabra coordinador significa coordinar. No eres el jefe, no eres jerarquía, eres como un coach, como un animador, como un promotor de que el grupo se reúna y actúe. Que el grupo solo decida cuál es la acción que va a emprender. El Congreso Nacional Ciudadano es acción, no es verborrea. Es la denuncia en La Haya por crímenes de lesa humanidad de Enrique Peña Nieto. Ejemplo, eso lo hizo una célula. Y hasta Holanda fuimos a dar para presentar por 6 masacres que son un genocidio sistemático en México, la acusación que no se atrevió a hacer ningún partido de oposición contra el anterior presidente de México. Y estamos en la fase 2. Asimismo, tenemos prófugos a 2 gobernadores de provincia o de estado en México y ya metimos a 2 gobernadores en la cárcel. Y tú me vas a preguntar, ¿quién hizo la denuncia? Ciudadanos. No lo hicieron políticos. Perro no traga perro. Se dicen dimes y diretes acá arriba, pero no se tocan, porque son los mismos. Entonces el ciudadano, así como tú, si tienes un empleado que te roba, que es corrupto, que es traidor, lo metes a la cárcel. Aquí nosotros estamos empujando a que el sistema funcione para el rumbo que los mexicanos queremos. Entonces la célula se forma desde 3 a 18 personas. Esas personas se reúnen 1 hora cada semana o cada 2 y deciden hacer algo concreto. Exigirle al alcalde o al munícipe, al concejal principal, que haga una tarea de que los baches están mal, que no recoge bien la basura, que hay un lugar sin iluminación,
etcétera, etcétera. Imagínate todo de que empecemos a ser todos patrones en nuestra comunidad de que el servicio público funcione porque le pagamos. Fíjate, el chip es un cambio de chip. No es señor presidente. No, Andrés López, te estamos exigiendo esto. Nada de que señor gobernador, señor diputado. Espérame. A menos que me diga señor mandante. Y ahí viene la frase mandantes y mandatarios. Este es mundial. Ellos son mandatarios. Mucha gente tiene en su CPU, en su cabecita, que el mandatario es la figura máxima. No, mandatario es el que obedece un mandato. ¿De quién? Pues de nosotros. El mandato es del pueblo, pero si el pueblo no está organizado, pues ese mandato queda en una cosa abstracta. No, ahorita nuestros mandatos son sumamente claros y precisos, como cuando tú le exiges a un empleado tuyo, quiero que hagas esto para tal fecha y que me lo hagas con este nivel de calidad. Es precisión. Entonces, en ese sentido, las células empiezan a actuar y tenemos hoy 3,672 células ciudadanas en México. Esos son grupos de acción directos. Y solamente llevamos un registro cronológico con un número, vamos en la 3,672, pero en el momento que alguien dice, me voy a organizar en mi colonia, en mi comunidad, con otras 5 o 7 personas, actúen, acción, 1 hora de trabajo, de decisión o planificación y 2 horas de acción. Ahorita te voy a decir cuál es nuestro libro de texto, es muy importante el libro de texto, pero déjame decirte. Entonces, a mí, por ejemplo, hoy en la mañana inscribí o registré 2 células nuevas. Esas células nuevas reciben una pequeña inducción, es casi como si fuera una franquicia, Carlos. Déjame usar un lenguaje un poco empresarial, pero me lo va a entender tu audiencia. Una franquicia como, déjame, aunque suene un poco yankee o imperialista, McDonald's, ¿no? McDonald's tiene un manual, cómo trabaja, tiene una forma de trabajo, unas materias primas, unas prácticas de trabajo. Bueno, en el caso de la ciudadanía, no las tenemos, pero nosotros, el Congreso Nacional Ciudadano, las ha creado. Entonces, a mí llega una persona que se interesa porque está mal el transporte público, porque hay problemas de robos, asaltos, delitos graves, problemática de corrupción, etcétera. De inmediato se le dan las bases de cómo actúa una célula ciudadana, hasta con un video real, cómo actúa. No debe de ser la junta de más de 1 hora para tomar decisiones. ¿Me sigues escuchando, Carlos? Totalmente, estoy aquí muy atento a lo que nos estás contando. Sí, permíteme un segundo. Tuve que... ¿Ahí? Sí, ahí justo se me... Sí, perfecto, te veo perfecto. Sí, sí. Muy bien. Entonces, esa célula, usamos todo el sistema de la tecnología actual para que una persona que está a 3,000 kilómetros de mí, yo lo tengo aquí, si te enseño mi celular, estoy en 3,400 grupos de WhatsApp. 3,400. Aparte, otros 10,000 contactos tengo en mi WhatsApp. Pero esos 3,400 células, el grupo de WhatsApp sirve para informarse de la acción que van a hacer. No para enviar noticias y memes y cosas que puedes encontrar en otros lugares. No. Este es un medio tecnológico avanzado de cómo agrupar a agentes para que tomen una decisión y actúen. Ahora tú me vas a decir, bueno, Gilberto, pero es que si multiplicas 3,672 células por 20 gentes promedio, pues tiene realmente 60,000 personas actuando, ¿cierto? Los demás se llaman simpatizantes. Cuando hay un evento, grupo, donde la gente por su ciclo de vida está muy absorta por el trabajo, el momento de vida que vive con sus hijos, nosotros le decimos, entrégame como quiera 3 horas a la semana, no a mí, a la tierra que queremos construir. Y entonces esas personas se llaman simpatizantes. No son integrantes directos de una célula, pero están apoyando, porque Exacto. Tú lo sabes, una presión social a veces ejerce por grupos de gente. Por ejemplo, aquí nosotros con 250 gentes hicimos que reprobaran las cuentas públicas de varios municipios. Por ejemplo, hemos logrado que en 15 estados de México, de 33, 32, en 15 ya no existe el fuero. ¿Qué era el fuero? Un blindaje que tenían los políticos para no proceder penalmente por ellos.
ya la mitad de México ya la logramos nosotros modificar, porque presionamos duro a los congresos locales. Ponemos a los diputados a verse como empleados de nosotros. Entonces, nada de señor diputado, no, no, no. A menos que tú me digas señor jefe, vuelvo a repetirte. Entonces, el Congreso se está extendiendo a pesar de la censura que nos ha metido el sistema gubernamental para que no seamos escuchados en todo México. Eso te iba a preguntar justamente. Permíteme preguntarte antes una cosa. ¿Cómo ha reaccionado el poder político tradicional frente a una propuesta tan contracultural como esta, como la que proponen ustedes, y tan moderna por lo demás? No te entendí la pregunta. Sí, te la repito. Sí. ¿Cómo ha reaccionado el poder político tradicional, la oligarquía tradicional, frente a una propuesta tan contracultural como la que ustedes han propuesto? Fíjate que se han dado exactamente los pasos que Mahatma Gandhi dijo cuando se trata y se intenta hacer una revolución pacífica. Primero te ignoran, después te tratan de comprar o cooptar, después te atacan y luego ganas. Fíjate las etapas de duelo que vive un sistema que se desquebraja. Primero te ignoran. No, está loco. Está loco. Típico, ¿no? Después te tratan de comprar. Gilberto, te queremos para que seas senador de la República, te queremos para que seas gobernador de tu estado. No. O sea, te tratan de comprar. Pero dices, no, espérame, yo voy por una revolución, yo voy a derrocar el sistema, no a ser parte de él. Vamos a tirar el sistema. Entonces vienen los ataques. Desacreditarte, descalificarte, y le dedican muchísimos recursos a eso, Carlos. Pero ¿sabes qué? A nosotros es un acicate positivo, porque cuando tú ves a 700 gentes de Andrés López queriendo atacarte, creándote memes y calumnias y difamaciones, dices, vamos bien, como diría en el Quijote de la Mancha, Sancho, los perros ladran, vamos avanzando, ¿verdad? Exacto. Es impresionante. Pero yo te voy a decir una cosa, Carlos, que te va a llamar la atención. No hay un solo de los 500 diputados que tiene México a nivel federal, ni un solo gobernador, ni un solo de los 128 senadores que tiene México, ni un solo miembro de los primeros 2 niveles del gabinete de López Obrador que no sepan quién es el Congreso Nacional Ciudadano. Bueno, eso ya es un tremendo logro, claro. Sí. Todos saben quiénes somos, perfectamente nos identifican, y nos ocurre el fenómeno del albañil que se está echando su cigarrito y su cervecita porque el arquitecto no viene, y cuando va pasando el arquitecto se ponen a trabajar. Nos está empezando a ocurrir ese fenómeno. Aquí en México usamos un eslogan que dice, al ojo del amo engorda el caballo. O sea, hay que estar pendiente de ellos. Cuéntanos un poco. Sí. Cuando antes nos cerraban las puertas, ahora los diputados se ponen a temblar por lo mismo que tú veías, que ya nuestros videos tienen, algunos de ellos, hasta 7 millones de visitas. El caso de la explicación que yo doy de Cherán, Michoacán, tiene hoy 12 millones de visitas. Eso es justamente lo que te iba a preguntar. Eso es justamente lo que te iba a preguntar. Qué bueno que lo mencionaste. Cuéntanos un poco qué es eso. Cuéntanos un poco, explícanos de qué se trata eso para que la gente vea un ejemplo práctico de todo lo que tú estás diciendo. Con todo gusto, Carlos. Te doy el antecedente. Nosotros iniciamos este movimiento aproximadamente, la gente lo ve como que, oye, por eso mucha gente piensa que alguien nos patrocina. No tenemos chequera, Carlos. No hay una chequera que donde digas, aquí hay unos fondos. No, no hay oficina, Carlos. No existe oficina del Congreso Nacional Ciudadano. Operamos donde están los hechos. Nos reunimos en cafeterías, algunas gentes que tienen más confianza en la casa de alguien, en centros comunitarios, en escuelas, en universidades, hasta en plaza pública. En el 2011 yo me reuní, y no quiero lo quiero obviar, porque es importante que la gente sepa qué libro de texto utilizamos. El libro se llama De la dictadura a la democracia, escrito por el investigador en el mundo que más años ha dedicado
a documentar todas las revoluciones sociales pacíficas y de movimientos armados en el mundo. Él es decano de la Universidad de Nueva York y ha dedicado su vida, 65 años, y termina en un libro que se llama De la dictadura a la democracia, traducido a 135 idiomas, y él fue consultado por la gente que hizo la insurgencia en la Plaza Tahrir para la Primavera Árabe. Es un hombre que ha asesorado a muchos. Estuve presente con él en Nueva York, de ahí me pasé a Boston con Noam Chomsky, y él me dijo varias cosas. La primera, para hacer una revolución no necesitas más del 5% de la gente. Exacto. Científicamente comprobado. Eso es muy importante. Olvídate del 95%. El 5% es la masa crítica. Número 2, olvídate de intelectualoides, gente que escribe libros, gente que da conferencias y que te habla del poder ciudadano muy bonito. No, no, no. Búscate los líderes que en la calle hacen que las cosas sucedan. Los héroes anónimos que hacen que las cosas sucedan, que tienen el perfil revolucionario y que tienen un enfoque pacífico, porque él en su libro llega a la conclusión bastante bien documentada y científica de que una revolución armada nada más cambia al grupo en el poder y que el cambio de fondo viene por una revolución pacífica donde el pueblo ha logrado armar una red tan grande que no es posible que le llegue otro dictador o otro militar o un golpe de estado que terminan siendo más de lo mismo. Su libro lo pueden descargar en nuestra página Congreso Nacional Ciudadano, está en español y vienen las 187 herramientas del poder ciudadano y cómo acabas con los pilares de una dictadura o de un sistema para derrocarlo. Documentado, científicamente hecho y no son palabras. Ese es nuestro libro de texto. Bien. Cuando yo platico con Jean Charles, yo había dado una charla en video que tuvo mucho éxito, que es, perdón por la palabra que voy a utilizar, Carlos, y no es una falta de respeto a tu audiencia, pero mi video se llamaba ¿Cómo hacer pendejo al mexicano en 10 lecciones? Perfecto. Y en esta les hablo del teatro de la fantasía que nos han creado los políticos, la Matrix, ya en un lenguaje más para millennials, cómo nos han creado una Matrix de poder. Bien. Y ahí explico que constitucionalmente la diferencia entre mandatario y mandante en ese video, y explico que en el caso de México hay un artículo en la Constitución que es el artículo 39, que dice el poder dimana del pueblo, se origina esencialmente para el servicio del pueblo. El pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar el sistema de gobierno si no funciona. Constitucionalmente nosotros tenemos ese espíritu, y cuando doy ese mensaje, me habla una persona de un pueblo, y me dijo, oiga, señor Lozano, le hablo de tal lugar, Cherán. Le dije, oiga, ¿en qué estado está Cherán? ¿En Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León? Dije, la verdad no sé de eso. Dijo, no, está en Michoacán. Pero yo nada más lo quiero molestar con una pregunta. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que nos da el poder a nosotros? No, pues el artículo 39. Muchas gracias. Y me cuelga el teléfono. Me lo colgó. No supe ni su nombre ni nada. 2 años después, estimado Carlos, me habla esa misma persona. Claro que yo no la reconocí. Me dijo, soy el profesor Trinidad Ramírez, yo le hablé hace tiempo de Cherán, y la verdad no me acordaba. La verdad no me acordaba. Dijo, nada más queremos invitarlo como testigo de honor de que ya sacamos a los partidos políticos de nuestro municipio. Ya no existen. Wow, claro. Ya tomamos el poder en nuestras manos. Tenemos claro que la persona que va a ser de alcalde es un empleado nuestro, y el Consejo Superior, como le llaman ellos, va a dominar la agenda que quiere de autodeterminación para el pueblo. Lo queremos invitar usted a la toma de protesta. Yo estaba en Canadá en ese momento, no pude ir, pero empecé a tener una cercanía con ellos para platicar directamente al caso exitoso de Cherán. Se juntó todo el pueblo, y en abril 15 del 2011, todo el pueblo dijo que ya no quería partidos políticos, que ya no quería políticos. Llegan con el presidente municipal con una flor a ellos, a los miembros del ayuntamiento
regidores, les entregan una flor y les dicen que se larguen en forma pacífica. ¿Con qué autoridad? Pues con la autoridad que nos da, que somos todo el pueblo. Exacto. Solo Así dos es. personas se han quedado en su casa. Claro. Así es que el cambio fue inmediato, casi como la revolución de terciopelo que hizo Václav Havel en la República Checa, cuando le pone unos tulipanes, o ya no me acuerdo qué flor, en los fusiles de los rusos. De los rusos. Se van. ¿Qué ha pasado en estos años? Número uno, cero dinero en propaganda política. Las 12 personas que son el Consejo Superior son líderes que el pueblo en voto abierto se forman para decir que quieren a este líder, a este luchador, por sus hechos, no por su mercadotecnia electorera. Exacto. Ya desde ahí rompes el paradigma. Un paradigma. Para ellos no existe el voto secreto. ¿Qué voto secreto ni qué nada? Como decía Joseph Stalin, claro, la democracia de las urnas secretas es el dueño, es el que cuenta los votos. Exactamente. Bien. Exactamente. Ellos forman la fila. Normalmente, fíjate qué interesante, Carlos. Ellos dicen lo siguiente: las 12 personas que están en la parte, le digo, oye, ¿por qué no le llaman ayuntamiento? ¿Por qué no le llaman cabildo, que es lo tradicional? Dijo, para que no se nos olvide quién manda. Y por eso le llamamos Consejo Superior. Si tú quieres, muy coloquial. Y el Consejo Superior se forma de gente que no se dedican a la política. Es retomar un poco la ancestralidad de las culturas indígenas, mal llamadas indígenas en realidad, más que nada nativas, les digo yo, que es más la palabra correcta, pero están retomando un poco el rol de los consejos de ancianos, y que funcionaba muy bien por lo demás. Sí, siguen teniendo como consejos asesores a los ancianos, pero fíjate que aquí ellos, ahorita porque me vas a preguntar, oye, ¿y cómo le hicieron para en 2 años hacer eso? Pero déjame irme a los resultados. Eligen esas 12 personas y, como ellos dicen, normalmente la persona que es la más adecuada para dirigir el servicio público a un pueblo es alguien que está ocupado, no que está desempleado. Claro. Realmente lo tienes que ir a invitar. Oye, Carlos, no, espérame, yo tengo que sacar. No, más bien lo tienes que sacar para que te ayude. La gente desempleada y desocupada son los típicos políticos que andan brincando de un lugar a otro y que se abrevan, pues mamando del erario, del presupuesto público, del dinero público. Entonces ellos dicen, es increíble que sea un profesor de secundaria, que sigue siendo profesor de secundaria, al que invitan a ser miembro del Consejo Superior, o a doña Juanita, estimado Carlos, que vende buñuelos y comida típica, o al señor dueño del Hotel Isabel. Y entonces te encuentras con gente que no se dedica a la política, que tiene una conciencia total de cómo se dan las cosas en el pueblo, en la comunidad. Bien. Todas sus calles están pavimentadas con concreto hidráulico de 14 centímetros. Tienen el colector pluvial más grande de Latinoamérica, les da 9 meses de agua. Reforestaron la Sierra Purépecha, que había sido depredada, ya en un 80%. Crearon una cadena de valor de bosque, aserradero, carpintería moderna y venta por internet de muebles impresionante. 7 años sin un solo asalto. Están a 10 minutos de uno de los poblados más lastimados por el crimen organizado. Escogieron a sus policías uno por uno. Les llaman Don Matute. ¿Te acuerdas de aquel programa de Don Gato y su pandilla? Sí, claro. ¿Cómo olvidarlo? El policía que todos conocen. Ellos lo invitan uno por uno. No es un señor con escafandra vestido de Robocop. No, no, no. Es gente que nació, que creció y que quiere al pueblo y que es invitado por sus características físicas a ser parte del cuidado de su lugar. Ahí no resulta que tú le echas la culpa a la policía si hay algún intento o sospecha de robo. Tiene nombre y apellido el responsable de estas 4 manzanas. ¿Me explico? Exacto.
O sea, es lo que se llama micromanagement. Para los gentes que nos dedicamos a la administración, ellos llevan un micromanagement en el asunto de la seguridad. Les sobra la mitad del presupuesto municipal, no hayan qué hacer con él. Están creando un parque eólico, unas haciendas, hacienda en la parte de arriba de cabañas ecológicas. Te manejan los conceptos de economía verde, reciclan completamente toda su basura, a pesar de tener como estudios básicos segundo año de secundaria. Para toda la gente que me dice, es la educación. Sí, la educación te lleva a un mejor estadio, pero es la forma en que te organizas. Porque esta gente que no tiene más que en promedio segundo año de secundaria, o sea, 7 años de estudio, 8 años de estudio, te muestran algo en lo que cuando tú entras a ese pueblo, te dicen, bienvenidos al país de Cherán, Michoacán. Carlos, tienen un plan a 30 años. Su visión es ser el paraíso de Latinoamérica. Y el único problema grave que hoy viven es el del control migratorio, porque toda la gente de los alrededores quiere vivir ahí. Imagínate, claro, claro. Bueno, hoy tenemos 7 municipios en México que ya se emanciparon del sistema político de partidos. No existen. No se permite ningún anuncio de la carota de alguien que quiere ser alcalde o diputado. Está prohibida la propaganda política. Prohibida. El primero que gaste un peso en hacer propaganda política está fuera de la competencia. Ni siquiera se sube a la plaza pública para ser electo por el pueblo. No está admitido. Te votan por ti, por tus características y tu liderazgo en los hechos, no en las palabras. No en las palabras, exactamente. Que es lo que necesitamos justamente ahora. Sí. Adelante, Carlos. Sí, Gilberto, te quería preguntar cómo esta comunidad llegó a esto, cómo lograron llegar a este estadio de desarrollo. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo fue este proceso? Con todo gusto. Y mira, para la gente que quiera ver dicho directamente por ellos, platicado por ellos, dentro de nuestra página está 1 hora 18 minutos de la explicación. Ahorita te la voy a hacer sintéticamente. Una vez que tuvieron claro que ellos son los dueños de la tierra, que son los soberanos, que son el mandante constitucional y que los servidores públicos son mandatarios, el que obedece un mandato, prendieron una primera fogata, así como lo escuchas. En una esquina de 4 manzanas prenden fuego y empiezan a tomar té varias gentes que decían hay que hacer algo. Acababan de vivir el asesinato de un joven que había intentado detener a los talamontes, que en colusión con los gobiernos de un partido y después del otro y del otro, depredaban su bosque, que para ellos era muy importante, porque era la fuente importante de trabajo. Matan a ese muchacho y deciden que hay que hacer algo. Y te vas a sorprender, fueron las mujeres las que iniciaron. Las mujeres dijeron, si los hombres no tienen los pantalones para tomar acción, vamos a reunirnos nosotras para ver qué vamos a hacer. Entonces compartieron unos tés alrededor de una fogata y llegaron a tener 186 fogatas que se prendían los lunes en esa ciudad. Ponían un poco de leña, prendían la fogata, compartían, hasta que llegaron después de un proceso muy rico de tejer socialmente al pueblo, unir al pueblo, hasta llegar a decidir cómo querían manejar el servicio público, a dónde, cuál era la visión de pueblo que tenían, de comunidad, y qué pasos iban a hacer, hasta llegar a decidir usar las campanas de la iglesia y cohetes, porque les fue quitado durante un mes el internet. Los celulares no funcionaron durante un mes, cuando el gobernador de esa zona se da cuenta que estaba ocurriendo una insurgencia que si bien era pacífica, pues la acción era darle palo. Y el darle palo no pudieron porque usaban cuetones, crean una disciplina, y después de 2 años llega el día en que a las 11 de la mañana todo el pueblo sale para decir, se va lo anterior y viene lo nuevo. Esas fogatas son el equivalente de una célula ciudadana. Es lo mismo.
Tú no prendes fuego, Claro. depende de la comunidad. No prendes fuego, pero te reúnes durante una hora para decir qué vamos a hacer. En el caso de ellos fue muy particular, porque ellos traían un problema muy grave que les tenía totalmente la cabeza hecha pedazos. En el caso nuestro, la célula se reúne una hora cada semana o cada 2 semanas y decide qué va a hacer. Ejemplo, ir a presentar una denuncia formal ante la Procuraduría de Justicia, ir a tener un acercamiento directo con el responsable de seguridad o al director de servicios primarios, o sea, que empiecen a sentirse vigilados, no nomás observados, no. Lo que hace un jefe, ¿cómo vas con esto? Enséñame tu plan. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué avances tienes? ¿Qué indicadores de éxito utilizas? ¿Cuáles son tus parámetros de éxito? ¿En base a qué te sientes que vas bien o que vas mal? Empiezas a cuestionar como un jefe a su empleado. Cultura que estamos empezando a crear en todo México hoy. ¿Tú crees que se atreve algún alcalde de los 2,537 a no recibir al Congreso Nacional Ciudadano? Se les cae el mundo. Les duele ser exhibidos. Les duele ser criticados o que les armes una protesta. Porque te podría dar miles de ejemplos de lo que ocurre con una célula cuando dice, no me resuelves el problema de la recolección de basura, te vamos a venir a aventar las bolsas a tu oficina. Y llegan 300 gentes a aventar la bolsa de la basura ahí. Claro. O sembrar arbolitos en un bache, en un pozo. Porque hay baches, o sea, agujeros en las calles. Vamos a sembrar arbolitos. O vamos a bautizar ese bache con el nombre del funcionario público que no lo resolvió. La creatividad es ilimitada, estimado Carlos, ilimitada. A la hora que tú reúnes un grupo de 7, 8, 10 cerebros que deciden qué proyecto van a hacer y se comprometen con él porque ellos son el padre y la madre de ese proyecto. No hay línea. ¿Me explico? Exacto. O sea, las 3,672 células no reciben una línea de alguien en un cerebro central elitista que les dice, todos hagan esto. No. Por ello tenemos una reunión nacional. Este próximo 3, 4 y 5 de mayo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, donde vamos cambiando la sede, vamos a tener nuestra 10ª reunión nacional. ¿Para qué? Para las cosas que nos son transversales a todos, que son de índole nacional. Las 4 o 5 prioridades nacionales las decidimos en voto abierto y en forma democrática. El voto de Gilberto Lozano vale lo mismo que el de la persona que tiene apenas un mes en una célula. Eso sí, los únicos que pueden votar son la gente que está en una célula ciudadana, que está registrada. Y esas células ciudadanas se van expandiendo. Y en este momento yo te diría que ante la problemática del Pacto Global Migratorio, como llegamos a una causa que está generando muchísimo hartazgo y dolor en el pueblo mexicano, pues hay una expansión exponencial de las células ciudadanas. Cada día estoy abriendo 4 o 5 células ciudadanas y este próximo jueves voy a hacer un maratón de unas 10 horas en vivo, abriendo nuevas células, invitando a la gente a sumarse. Aquí no hay jefes, todos somos iguales, pero arma tu grupo. Si quieres ser coordinador, eres un nodo de enlace y comunicación. Esto no es una pirámide, Carlos, es una telaraña. Exacto. Si yo te la tratara de dibujar, parece más una telaraña en donde hay nodos de comunicación. Oye, hay un nodo del Estado de México y ese nodo tiene con el municipio de Texcoco y ese nodo de enlace y de comunicación del municipio de Texcoco está con 5 células. La visión, al tener 5%, estratégicamente nuestro plan tiene 4 etapas. Lo primero es generar la masa crítica que sean 5 millones de mexicanos organizados en células. Para allá vamos. Bueno, y esa estructura que tú estás hablando justamente es la estructura del futuro que se está usando en Internet, que es la tecnología de los blockchain, de interconectar justamente, de que no haya servidores principales para poder incluso combatir la censura y todo lo demás, sino que se agrupen en células. Cada computador es una célula, cada computador es un receptor de información, y este modelo que tú dices es justamente muy, muy
parecido a eso. Entonces, por lo tanto, es un modelo muy moderno. Quería llevarte al tema para... ¿Sí? Carlos, yo le llamo, es una materia gris distribuida. O sea, el cerebro está distribuido, no es elitista, no es propiedad de alguien. O sea, nadie es dueño del Congreso Nacional Ciudadano. Imagínate eso, nadie es dueño. Por lo tanto, aunque hay todavía las fases de ego, protagonismo, de que tú te quieres inventar otro nombre, le decimos, mira, a tu célula si le quieres llamar Batman o le quieres llamar los Avengers, llámale como quieras. Lo importante es que solo somos una gota y unidos somos un tsunami que arrasa. Y ese poder de crear esta telaraña y este CPU distribuido, decimos, la revolución pacífica se hace en cada metro cuadrado, como cuando juegas en el fútbol americano soccer, o sea, peleas el milímetro, ahí. Entonces, cuando alguien se acerca conmigo, aquí no hay manera de decir que alguien te defraudó, no hay manera de echarle la responsabilidad a otro, y ese es el paradigma nuevo, porque yo lo que te digo es que si tú tienes un político, un gobernador, un alcalde corrupto, el responsable eres tú y soy yo. Exacto. No es él. Él va a disfrutar de eso. Hoy el Pacto Global Migratorio, estimado Carlos, todo esto que te estoy platicando lo pueden ver en el ABC de una célula. Las 187 acciones documentadas que puede hacer una célula, pero nada como que la toma de decisiones está totalmente lo más cercano al problema, Carlos, que es el principio de Cherán, el concepto de small is beautiful. Lo pequeño es hermoso. Entre más pulverizas el poder, menos vulnerable eres. No dependes de los caprichos y el poder en manos de un pequeño grupo. Y lo más importante es, hay una frase que ha hecho que la gente de Honduras, de Guatemala, les haya gustado este modelo, y ojalá que en Chile les interese también, y en otros lugares de hispanoparlantes, y por qué no. Ha habido gente hasta de Sajona que ha venido a platicar de esos temas. Mira, lo que le hagan a uno nos lo hacen a todos. Imagínate ese principio, Carlos. Como si fuéramos glóbulos rojos o glóbulos blancos. Entra un virus, hay un sistema inmunológico. Si, por ejemplo, nos sale un traidor, un infiltrado, porque el gobierno, claro que trata de infiltrarte gente que va y lleva lo que está pasando. El sistema es tan fuerte que cuando tú notas un interés ajeno al interés de los ciudadanos, lo expulsa, como si fuera un virus. Automáticamente. Yo no necesito hacer nada. Que tú me digas, oye, Gilberto, tú tomas las decisiones. No, de repente me llegan 50 mensajes, oye, queremos sacar a esta persona está haciendo proselitismo por un partido político o está empezando a tener reuniones con un político para congraciarse y confabularse, para abajo. Ese sistema es inexistente. La Matrix se acabó y estamos construyendo un universo paralelo a medida que se está demoliendo el anterior. Y ese se llama el poder del ciudadano en acción. No nada más de etiqueta, en acción. Y lo ves desde Mexicali, y te voy a decir algo más, bien importante. ¿Tú me creerías que tenemos 186 embajadores mexicanos del Congreso Nacional Ciudadano fuera de México? Porque a mí me habla ahí va. Por ejemplo, me habla una persona, Leida Lizárraga de Guasave, Sinaloa, que vive en Düsseldorf, Alemania, y me dice, Gilberto, soy mexicana, vivo en Alemania, ¿qué puedo hacer por esta revolución pacífica? Aquí están las 4 cosas que debes de hacer. Y así tenemos en China, en Italia, en Inglaterra, en Francia. Por ejemplo, llevar la acusación de Enrique Peña Nieto a la Corte Internacional Penal de La Haya, no fui yo. La llevó Sandra Lara Kelly, que vive en Bélgica y que es una tamaulipeca mexicana. La llevó Leida Lizárraga, que es una mexicana que vive en Alemania. Y la llevó otra persona que por viaje personal le tocó andar por ahí. Y esas 3 mujeres presentaron la demanda en la Corte Internacional Penal de La Haya. Fíjate, Carlos, lo que te voy a decir. La primera nota sobre el fenómeno de Cherán, ¿me creerías que donde salió fue en la BBC de Londres? No fue en México. En México está censurado hablar de Cherán.
de Ayutla de los Libres Guerrero, de Oxchuc, Chiapas, de Amatán, Chiapas. Ojo, mucha gente me dice, no, es que siempre hay pueblos que se manejan por indígenas por separado. No, 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 no. Te estoy hablando de comunidades y municipios que vivieron bajo el sistema político de partidos por 75 años y que se emanciparon y se rompieron los grilletes de la esclavitud a esta cosa que se llaman políticos. Eso es lo fregón del caso. Entonces, fue Paco Belmont, que vive en Londres, que me ayudó con la conexión en la BBC de Londres, y hacen un reportaje que se ven obligadas algunos medios con cierto maquillaje a producir documentales sobre el tema, permíteme, sobre el tema ya en los medios nacionales. Entonces, el eco internacional, el grupo de Estados Unidos lo forman 77 mexicanos que viven en Detroit, Washington, Nueva York, Texas, California, etcétera, que estamos en un grupo de WhatsApp que se llaman embajadores del Congreso Nacional Ciudadano y que ellos nos envían y nos apoyan haciendo eco internacional de nuestras protestas, aportando el que sus familias en México se sumen a esta revolución pacífica y además siendo portavoces internacionales de esto, en un espíritu de decir, oye, mi voz es callada aquí adentro en México, exacto, pero no es callada en Detroit ni en Nueva York. Exacto. Quería llevarte ahora para poder hablar un poco de lo que comenzamos hablando. Este es un tema muy interesante. Me encantaría que pudieras participar en otros programas del canal y te dejo desde ya invitado para que participes en otro episodio del canal para poder hablar mucho más de esto que sin duda es muy, muy apasionante y es una luz de esperanza, es un cambio de paradigma, como has dicho tú, y es algo que tarde o temprano va a tener que pasar. El cambio de paradigma, hacia dónde nos dirigiremos, ya lo veremos. ¿Qué es lo que está haciendo hoy día? ¿Qué es lo que están haciendo concretamente para parar? Porque hoy día están con el tema del pacto de migración y todo lo que está pasando en México con este desmadre, como dicen ustedes, que ha llevado este pacto de migración global con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que está haciendo este Congreso Ciudadano hoy día y cómo se está organizando para exigirle al presidente Obrador, que tengo entendido, ese es uno de los objetivos, es la exigencia de que se retire de este pacto? Cuéntanos un poco de eso. Primero, Carlos, debo decirle a tus radioescuchas que tenemos hoy 7 prioridades el Congreso Nacional Ciudadano. 7, muy claramente identificadas. No voy a abundar ahorita en ellos, nada más para decir que el Pacto Global Migratorio y el Pacto para Refugiados es uno de los 7 frentes de batalla. ¿Ok? Para que no nos confunda la gente de que ahorita ante esta emergencia nacional, como le hemos llamado, nos dedicamos nada más a eso. Es un frente de batalla y con acción concreta como otros 6. Bien, en el Pacto Global Migratorio creamos algo que se llama el Plan Patriotas. El Plan Patriotas es la identidad o bandera nacional de las acciones que estamos formulando y donde se ha venido sumando mucha gente luchadora social aislada que vieron este problema, que empezaron como voces en el desierto a pregonar este problema, y me refiero a una abogada que vive en California, me refiero a una licenciada en comunicaciones que vive en la Ciudad de México, mujeres que empezaron a luchar con esto, pero como voces aisladas. Y cuando vieron la red que significa el Congreso Nacional Ciudadano, hicimos una alianza. Esa alianza de decir, déjame aprovechar tu capital de conocimiento del tema migratorio porque estamos viendo la emergencia nacional. En concreto, el Plan Patriotas tiene 4 etapas. La primera, te garantizo, estimado Carlos, que ahorita cada uno de los 500 diputados y cada uno de los 128 senadores ha recibido un correo electrónico al menos de 15,000 mexicanos. Cada uno, ¿eh? Cada uno, claro. Aquí están los 500 correos de diputados, aquí están los 128 senadores. Mándales este correo electrónico. Algunos tienen respuestas automáticas, pero te das cuenta que les están llegando 15,000 correos donde los alertamos de que están incumpliendo con su labor de vigilar al Poder Ejecutivo para darle para atrás a esta firma de Marrakech.
Bien, paso 1. Paso 2. El próximo 3, 4 y 5 de mayo vamos a orientar la formación de caravanas y movilización nacional. Pero el paso es que nos vamos a juntar para consensarlo. No es por la idea de alguien que se ocurrió hacer una caravana y una marcha silenciosa, no. Nosotros sabemos que cuando tú consensas y converges en la acción, generas compromiso y paternidad de la gente. Cuando ves la lluvia de ideas de lo que podemos hacer, la gente las votamos, te comprometes más con ella a que se le haya ocurrido a un genio como esos que me buscan a mí en WhatsApp para darme miles de ideas. Y la mística del Congreso Nacional Ciudadano, hago este pequeño paréntesis, dice, vale 1000 veces más una acción humilde y pequeña que la idea más genial en el cajón de los sueños. Nosotros somos acción. Ideas geniales, si no vienes conmigo de dónde la aplicaste, ni siquiera me quites la atención. Un león vale más que 1000 bueyes. Aquí nosotros en México utilizamos la palabra bueyes para aquella persona que no tiene mucha capacidad intelectual. Un león peleando vale más que 1000 gentes arrimadas que no saben ni qué hacer. Bien, cierro el paréntesis y vuelvo a lo que estamos haciendo. Vamos a presentar una denuncia por traición a la patria contra Andrés Manuel López Obrador el 13 de mayo. Clarita, con una protesta social a las afueras de la Cámara de Diputados, porque ellos son la cámara receptora de traición a la patria, y estamos fundamentando por qué hay una traición a la patria en la firma de ese documento. Yo no sé si sepas, pero Francia, al haber firmado el pacto migratorio, ya tiene acusado a Emmanuel Macron por parte de un colegio de jueces en Francia. Y unos generales también, 13 o 14 generales. Es correcto, es correcto. Bueno, nosotros aquí, los ciudadanos, somos los que vamos a hacer una denuncia con los hechos y datos que fundamentan que se puede tipificar como traición a la patria el haber sometido la integridad, la soberanía y la independencia de México a intereses y agendas extranjeras. 13 de mayo. 31 de mayo, gran movilización de todo el país para revocar el mandato de Andrés López si no quita este pacto migratorio. Son ideas. ¿Cuáles se le ocurre a la gente de otro país que haya firmado este pacto? Miles. Nosotros hemos generado una estructura que nos ha costado muchos años y que podemos vertebrar, articular, orquestar acciones donde el poder ciudadano muestra su músculo cuando te has cansado picando piedra para organizar. Porque cuando tú no tienes organización, estructura, estimado Carlos, te ocurre que son llamaradas de petate. ¿A qué le llamamos llamaradas de petate nosotros? O golondrinas que no hacen verano. Vas a una protesta y la gente afloja. Si no tienes una estructura comprometida, con gente que tiene el perfil en su compromiso por México, pierdes el momentum y ridiculizas el poder ciudadano. Exacto. Eso es lo que te da la estructura. Entonces, yo aprecio y respeto mucho esas voces aisladas que dicen que tienen un grupo y que hacen videos. Sí, pero les preguntas, oye, ¿y cuánta gente está orquestada y organizada contigo? Y te encuentras que eso es una oficinita que recibe donaciones y que no termina por tener una estructura, porque cuesta trabajo. Y es un asunto que no se ve. Es como dice Confucio, ¿cómo se llama? La espiga esta que nace en China, que tiene una raíz tan fuerte que su crecimiento se tarda mucho, pero una vez que logra esa raíz, emerge. Se me olvida ahorita el nombre de esa planta, pero el bambú tiene esa situación, que no ve su crecimiento en los primeros tiempos, porque te cuesta mucho trabajo cultivarlo hasta que se genera una gran raíz, que yo le llamo la conciencia colectiva. Ya cuando ahora sí tienes eso organizado y ordenado y estructurado, entonces sí el bambú crece y no lo tumba el viento. De otro modo, viene el luchador social que de buenas a primeras se cuelga de una bandera para luchar, pero no tiene eco,
termina como un luchador aislado, frustrado en su lucha. Si no te estructuras y te organizas, no haces este asunto permanente, porque ahí va la otra, mensaje. La lucha ciudadana es permanente, no acaba, porque nunca acaba el que un servidor público deba tener un jefe. Tiene que tener permanentemente un jefe y su jefe debe ser la sociedad civil organizada. Yo no uso la palabra ONG, organización no gubernamental. Es una forma de definición arcaica y prehistórica. De lo que debemos de hablar es en el sentido positivo. Organización de la sociedad civil, OSC, no ONG. OSC, Organización de la Sociedad Civil, que se vertebra y va generando un tejido. Este tejido nos ha tomado años, estimado. No es, ¿por qué? Porque si no, nos genera el que no tengamos la fuerza para resistir el esfuerzo que va a tomar el llegar, simplemente el blindaje, estimado Carlos. ¿Cómo me voy a atrever yo a ir a presentar una denuncia penal por traición a la patria del presidente de México si me mandan matar al día siguiente? Pero cuando lo hacen 2 millones de mexicanos, como decía Gandhi, va a estar difícil que nos mantengan en la cárcel a todos. Ese es el poder. Y lo que dices tú es clave, porque hoy día justamente estamos viendo que con todas estas políticas progresistas que hay hoy día, de los progres en realidad, tratan de aislarnos, de dividirnos, y la gente por sí sola no tiene cómo defenderse. Están sacando una serie de leyes donde te tratan de esto, te tratan de lo otro, te tratan de poner sus etiquetas, te tratan de encasillar y meterte en estas cajitas para, ¿cierto? Porque ellos piensan en términos colectivistas, siempre es en el colectivo y el individuo a ellos no les vale nada. Entonces, eso es muy importante lo que dices tú de que si nos hacen algo a uno, se lo hacen absolutamente a todos. Exacto, y ese es un tema clave porque es la única manera, yo creo, de poder defenderse de todo esto. Entonces, por eso quiero hacer un hincapié en eso y destacar eso que acabas de decir tú. ¿Qué más tenemos para acabar con este pacto? ¿Me permites hacer un pequeño paréntesis en este tema, Carlos? Sí, pequeñito. El gobernador del estado o la provincia donde yo vivo, se le ocurrió que la mejor manera de callarme era generándome una orden de aprehensión. Lo viví hace 3 años. El gobernador manda una orden de aprehensión donde se me acusa de conspiración, agrupación delictuosa, daños al patrimonio, desorden público y daños a personas. 5 delitos graves con los que yo iba a parar a la cárcel. Cuando el Poder Judicial se vio en la necesidad de que las pruebas que se presentaban para imputarme esos cargos, había 500 gentes afuera que sabían y eran testigos de que yo no había incurrido en esos delitos y que me los había inventado a través de la represión a los mismos policías que me acusaron, el juez no me tuvo más que exonerar. Si no he contado con esa red protectora, yo sería un líder político más el día de hoy. Esa red protectora de que lo que le hagan a uno nos lo hacen a todos es de veras, es de verdad. Y esa es la que te blinda ante el miedo y la cobardía de mucha gente que en forma aislada se queja en forma de víctima. Me está persiguiendo la CIA, me está persiguiendo el otro. Sí, pero no tienes estructura. ¿Cómo te avientas tú a pelearte con el más grandote del salón y ni siquiera tienes compañeros que te van a defender? Tonta tu lucha. En ese sentido, hemos ganado mucho terreno en esta red nacional y creo que el hecho de que no seamos una estructura piramidal que tiene presidente, secretario y tesorero, ha invitado a que la gente no sienta su ego comprometido porque al ser luchador aislado, se atreva a ser parte de esta lucha, a ser parte. Entonces te topas, por ejemplo, con el caso de una gran luchadora que está en la Ciudad de México, que anduvo detrás del pacto migratorio y que digo, ¿sabes qué, Gilberto? Me gusta esta red protectora, vamos en la misma alianza y esta causa común y soy parte de. Exacto, y además que esto no es un tema político para que la gente lo entienda, porque mucha gente todavía que está muy ideologizada sigue pensando que esto puede ser un tema o de izquierda o de derecha o que están en contra de un partido o del otro. Este es un tema de país,
es un tema de el Así es. país está primero. Y ahí me Y gustaría eso decirte algo. es muy fuerte, eso no lo puedes parar con Así es. nada cuando pones al país primero. Claro, Es correcto, es un interés superior. Claro exacto. que al principio, estimado Carlos, la gente no cree. No, se nos hace que Gilberto trae una agenda oculta. No, es que quiere hueso. No, es que ando buscando un trabajo en el gobierno. Ah, es que no le dieron chamba. Pero ya cuando pasan 9 años de hechos y datos, donde demuestras, a mí no me interesa y no me vas a ver en ninguna boleta electoral. Nosotros vamos a pasar a la historia por cambiarla, no porque seamos alguien más del sistema que tratamos de derrocar. Entonces, ese sentimiento y esa confianza te la tienes que ganar en los hechos. Exacto. Cuando pasa la elección del 2012, 2015, 2017, y dicen, oye, Gilberto, es que yo pensé que te ibas a lanzar de candidato presidencial. No me interesa, no es lo que queremos. Echamos a perder esta lucha y esta estructura, y va a ser una estructura más engañada con el mismo paradigma antiguo. Cosa que le respeto a Gloria Álvarez como una voz en Guatemala, libertaria, muy analítica, pero creo que se está equivocando al lanzarse como candidata presidencial, porque entonces dice, entonces quítate tú para ser yo. ¿Por qué no te vas al sistema, Gloria? Y es algo que yo en lo personal he cuestionado, porque me parece una mente brillante que puede aportar mucho, pero que se va a perder en una lucha intestina en el mismo sistema que está tratando de cambiar. Entonces ahí las tesis, estimado Carlos, son dos. ¿Te metes desde adentro para cambiarlo o es desde fuera? La historia de la humanidad ha casi convertido ya en una tesis científica. Los sistemas nunca se han podido cambiar desde dentro. No, jamás. Eso es completamente correcto lo que dices tú. ¿Qué te parece si le das un mensaje para ir terminando ya el programa? Ha estado muy, muy interesante. Vamos a hacer otro programa sin duda, pero ¿qué te parece si le das un mensaje a los países que han firmado de habla hispana con ese español, con ese castellano tan bueno que tienen ustedes los mexicanos? ¿Qué te parece si le das un mensaje a los países que firmaron este pacto para que conozcan un poco más de la lucha que están dando ustedes y que conozcan realmente las consecuencias nefastas de muerte, las consecuencias completamente destructivas que ha traído este pacto de migración? Gilberto. Bueno, Carlos, es importante, creo que la oportunidad que me das en tu programa Contracultura, el exhortar y hacer una invitación a todos los países donde los ciudadanos fueron víctimas de esta firma del Pacto Global Migratorio, de esta agenda internacional que obedece a intereses que no son propios de sus países, a que se defiendan, y esta defensa parte de un principio fundamental. La historia ha manifestado que cuando estas migraciones masivas han llegado a los países, han acabado con sus países. El caso de Alemania, de Inglaterra, de España, de Francia, han sufrido ya la entrada infiltrada de grupos islámicos radicales, de grupos terroristas, de gente que se siente dueña y no le interesa la identidad nacional, y es evidente que esto nos lleva a una desestabilización completamente de nuestra identidad nacional. Recordemos que el principio de esta lucha ideológica, que yo realmente la veo como una lucha del bien contra el mal, esos intereses globalizantes pues llevan una agenda de la pérdida de la identidad y del carácter. ¿A qué me refiero con ello? Que ellos van minando los pilares que sostienen el carácter de cualquier ser humano. Te rompen la identidad sexual, te rompen la identidad familiar, te rompen la identidad nacional, y es la forma en que te vuelven una carne de cañón vulnerable. Se tienen que defender, amigos, y no hay otro remedio que lo que nos ha enseñado la historia de la humanidad: organizarse y actuar. Y la pregunta aquí que muchos nos hacemos: ¿y quién lo va a hacer? Tú y yo. O sea, no hay manera de decir, pues entonces, ¿quién? Tú y yo. ¿Cuándo? Ahora. Nos llegó el momento a esta generación de tratar de defender y poner murallas a estas agendas globalizadoras que obedecen a intereses muy sectoriales, muy particulares, de grupos que se sueñan
con un gobierno único, sin fronteras, en donde simplemente la gente es un robot. Y para México, estimado Carlos, me hacías también esa pregunta, nosotros vamos sobre acciones muy precisas y concretas. Si no has enviado tu correo electrónico, ahí está la carta que debes de enviar a los 500 diputados y a los 128 senadores, con una contundente y precisa petición. Para atrás, el Pacto Global Migratorio. Segundo, la acción de unirnos, todo el pueblo de México, los líderes sociales, líderes y luchadores, este próximo día 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad de Morelia, que es el centro del país, donde habremos de llegar todos los estados para tomar las acciones en forma consensada y converger todos sobre las acciones en estos 7 frentes, donde uno de ellos es el Pacto Global Migratorio y el Pacto de Refugiados. La tercera, vamos a enviar otro correo muy contundente, que es la antesala de la denuncia por traición a la patria contra el presidente de México, que nos resultó un Nicolás Maduro, así de claro lo tengo que decir, un Nicolás Maduro. Y cuando yo hablo con cierta decepción de lo que vive el pueblo venezolano, a pesar de mi cariño y tener muchos amigos en Venezuela, es decirte que mi hijo hace escasos 3 meses estuvo en Caracas y lo que nos dicen del problema de la crisis humanitaria, hiperinflación, falta de productividad, falta de inversiones y pobreza, lo tengo de primera mano. No hay quien me venga a decir que algún ente de esos nos inventan y nos crean una burbuja de algo que es una fantasía. No, Venezuela está viviendo un problema gravísimo, gravísimo. Eso, mi hijo, habiendo estado una semana, hace 3 meses, con motivo de la boda de un cuñado con una venezolana, es patético lo que se está viviendo. Bueno, México, si no quitamos a Andrés López, este señor nos resultó verdaderamente no una persona que habla con los pajaritos, este señor habla con las palomas, con un problema grave de irrigación sanguínea cerebral, con un problema de megalomanía, un psicópata que en su locura supo negociar un pacto de impunidad para los políticos anteriores que nos desfalcaron y nos robaron, y que a ellos les importó poco dejar en manos de una persona totalmente trastornada, con ideas de dictador populista y comunista, al que tenemos que revocarle el mandato. Bueno, Gilberto, yo te quiero agradecer mucho por haber participado hoy día en el programa. Ha sido un programa muy, muy interesante. Ha sido un placer conversar contigo. Quiero que le digas a la gente, junto con agradecerte nuevamente, porque estoy muy honrado de que hayas participado realmente en el canal, de que hayas traído este tipo de contenidos que incluso son contraculturales. La gente le dará para pensar mucho, para analizar, porque lo que has dicho tú y muchas de las cosas que se han planteado aquí, sin duda son una ventana para abrirnos nuevas posibilidades frente a esta crisis que estamos viviendo, que los medios tradicionales que tenemos dentro de la política no tienen por ahora los elementos para poder solucionarla. Yo quiero que le digas a la gente cómo te puede encontrar, tus cuentas de redes sociales, como tu página web, etcétera, para que la gente te encuentre, Gilberto, y se pongan en contacto contigo. Con todo gusto, estimadísimo Carlos, pero primero agradeciéndote mucho el espacio. Me gustó mucho el nombre de Contracultura, mucho. Me he preguntado si vamos a inventar una palabra que sea procultura, o sea, me refiero con esto a un paso de evolución. Sí. En algún momento habrá que hacerlo, claro, porque uno no puede luchar contra la cultura. Bueno, pues, encantado porque tus preguntas fueron agudas, inteligentes, y creo que no logramos que no se perdiera el orden para bien de la gente que nos escuchó y que tuvo la paciencia de darnos su tiempo y su espacio. Mira, yo vengo en el Facebook como Gilberto Lozano, oficial, así es el Gilberto Lozano. En el Twitter me buscan como Gilberto Lozano G, lógicamente con la @ Gilberto Lozano G. Y la página del Congreso Nacional Ciudadano, creo que a pesar de que hay varios, empiezan a nacer, en el buscador de Google, aparece en primer lugar. Entonces, la más fácil, más que decirles una dirección de URL, simplemente les digo, búscame en Google como Gilberto Lozano, Congreso Nacional Ciudadano, y no tengo dudas de que vas a dar conmigo, y ahí están todas las comunicaciones con las redes sociales. Anticipándoles que si bien
Yo soy un poco el responsable de esa página. La verdad es que es alimentada con todo este esfuerzo de todos los mexicanos que formamos parte del Congreso. En todos mis videos siempre vas a ver presentándome de la misma manera. Gilberto Lozano, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano. Gente que me quiere presentar como presidente. Y lo que estoy buscando es que creemos firmemente que el líder no busca seguidores, busca impulsar el liderazgo e inspirar a otros. Ese es en lo que creo, empoderar a la gente, en que nosotros seamos de alguna manera un catalizador de que esos liderazgos emerjan. Yo de veras parto de algo que yo veo en la vida real, y es que todos tenemos un Gandhi, un Mandela, un Lech Walesa, un Martin Luther King, un Václav Havel dentro de nosotros. Hay que despertarlo, hay que sacarlo, hay que aflorarlo, porque nosotros nos ponemos nuestros propios límites aquí y somos capaces de hacer la diferencia para, empoderados, generar el mundo que todos queremos para nuestros hijos y nuestros nietos. Te agradezco mucho tu tiempo, Carlos, y mi WhatsApp es el 81 México 81 81 49 7843. Lo voy a repetir: 81 81 49 7843. Independientemente de la fe, creencia que tú tengas, Dios los bendiga a todos y muchas gracias, Carlos. No, muchas gracias a ti, Gilberto, por haber participado en el programa. Sin duda, estoy seguro que te vamos a tener aquí de nuevo porque queda muchísimo por conversar. Quiero agradecerle a todos los amigos que han participado hoy día en el programa en Contracultura. No se olviden de compartir esta importantísima información, suscribirse al canal y abajo en la caja de comentarios siempre están los enlaces si quieren apoyarnos de alguna manera. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en el próximo programa. Adiós, Gilberto, que estés muy bien. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Chao, chao.